Sábado 16 de octubre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy tenemos tres claras enseñanzas en el Evangelio que es precisamente en lo que nos vamos a centrar. Primero, cuesta estar del lado del bien. Segundo, el pecado contra el Espíritu Santo. Tercero, sé amigo del Espíritu Santo. Vamos con el primer punto. Cuesta estar del lado del bien. El Señor comienza diciendo: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Querida familia, el mensaje es muy claro. Debemos decidirnos por Jesús. Si no estamos con Él, estamos contra Él. No conoce términos medios esto de seguir al Señor. O estás del lado de Él, repito, o estás en contra de Él. Lo dijo el Señor. Obviamente, aquí podemos reflexionar algo todavía más profundo. Y es que estar del lado de Jesús no es solamente decir que le amamos, no es solamente decir que Él es el Señor de nuestra vida, sino que esto se tiene que manifestar con obras concretas. Porque yo podría por una parte decir que estoy del lado de Dios, del lado de Jesús, que le amo, y mis palabras expresar una gran adhesión a Cristo. Pero luego mi vida puede ir por un camino completamente distinto. Amigos, es con la vida con la que se demuestra que estamos del lado del bien, que estamos del lado de Cristo. Y cuando el Señor dice esto, de alguna manera nos está advirtiendo que seguir el camino del bien implicará esfuerzo, implicará sacrificio. Y por esa razón el Señor está proponiendo una situación en la que o te decides por Cristo o te decides por el mundo. Eso es así. Y evidentemente, si te decides por Cristo, van a venir ataques. Si te decides por Cristo, de alguna manera vas a ser ultrajado, vas a ser calumniado, vas a ser relegado al ostracismo. Es que el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, versículo 1, lo dice con absoluta claridad. Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Entonces, seguir el camino del bien, repito, implicará sacrificios. Yo me pongo a pensar en esto. Cuando uno hace una obra de caridad, que ya de suyo genera un esfuerzo, uno pensaría, bueno, el esfuerzo de desprenderse de este bien material por dárselo al otro es un esfuerzo grande. Pero hasta ahí, de alguna manera, si se logra sacrificar eso que se tiene para sí, dándolo a los demás, pues se hizo el sacrificio suficiente y ya se hizo el bien. Pero reflexionando uno se da cuenta que todavía no termina esto. Porque después de hacer una obra buena, viene la tentación del orgullo, de la soberbia, de la vanidad. Y esa tentación puede dañar por completo la obra buena que acabamos de hacer. Puede que la obra haya sido estupenda. Y sin embargo, si yo me regocijo interiormente por esa obra que hice, lleno de soberbia y vanidad, entonces todo el mérito de esa obra se pierde. Por eso decimos que cuesta estar del lado del bien. Y es que si nos ponemos a pensar, hacer el mal, entre comillas, es más fácil. Y digo entre comillas porque siempre habrá consecuencias, porque la conciencia de todas maneras remorderá. Pero a primera vista siempre parece más fácil destruir que construir. Te demoras meses elevando un edificio y en pocos segundos ese edificio puede estar en el suelo. Así mismo pasa con el bien. Hacer el bien es cuesta arriba, implica sacrificio, implica abnegación. En cambio, hacer el mal de alguna manera es dejarnos deslizar,
suavemente por las invitaciones de nuestros instintos desordenados, por las invitaciones de los placeres del mundo, por las seducciones de Satanás. Siempre será más valiente el que sigue el camino del bien. Y por eso es la advertencia del Señor. Si tú estás de mi lado, yo estaré de tu lado ante los ángeles. El Señor nos está dando un aliciente. Nos está diciendo, ánimo, que aunque valga un enorme sacrificio, aunque sea tremendamente difícil en ocasiones, yo estoy contigo. Y yo miro este sacrificio con mucho amor, al punto que lo comentaré con los propios ángeles. Segundo, el pecado contra el Espíritu Santo. El Evangelio toca un segundo tema. Dice el Señor, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Son unas palabras impactantes, porque el Señor le dice a Santa Faustina que no existe pecado que Él no pueda perdonar. Y entonces, ¿estaría diciéndole el Señor a Santa Faustina algo distinto a lo que dijo en el Evangelio? No, queridos amigos, hay que entender esto adecuadamente. El pecado contra el Espíritu Santo, más que un acto en sí mismo, implica una disposición interior al momento de cometer algún pecado. Entonces vamos a entenderlo. Cualquier pecado el Señor lo puede perdonar, menos aquel pecado del que uno no esté arrepentido. Y cuando uno no se quiere arrepentir, entonces ahí está yendo contra el Espíritu Santo, que es el que nos concede el don del arrepentimiento. De manera que si yo me obstino y definitivamente, a pesar de todas las invitaciones de Dios, a pesar de todas las gracias que Él me da, es que yo no me quiero arrepentir, es que no me quiero convertir, entonces es un pecado que no puede ser perdonado. Pero no por un defecto de la misericordia de Dios, sino por una obstinación del pecador en su mal. Óigame bien, no es que Dios no pueda perdonar ese pecado. Al contrario, cuando la persona reacciona y pide perdón, inmediatamente deja de pecar contra el Espíritu Santo y entonces es perdonado. Porque se abre a la acción de la gracia. Entonces repito, el pecado contra el Espíritu Santo, más que un pecado en sí mismo, implica la cerrazón total del corazón a la acción de la gracia. De manera que uno, con cualquier pecado que tenga en su corazón, si es que no se quiere abrir al arrepentimiento, está en el fondo pecando contra el Espíritu Santo y corre el grave riesgo de nunca ser perdonado. Pero no porque Dios no lo quiera perdonar, repito, sino porque me he cerrado definitivamente a la acción de la gracia. Entonces, allí se encuentra la clave para entender el pecado contra el Espíritu Santo y cómo lo que dice Jesús a Santa Faustina es completamente cierto y lo que dice hoy en el Evangelio es completamente cierto. Él perdona todos los pecados de los que estemos verdaderamente arrepentidos. Él perdona todos los pecados de los que nos queramos convertir. Él perdona todos los pecados de los que queramos salir. Pero aquellos pecados en los que estamos absolutamente cómodos, aquellos pecados de los que no nos queremos arrepentir, no es que Dios no los quiera perdonar, es que es imposible que sean perdonados porque no hay conversión ni arrepentimiento del pecador. Eso, repito, es lo que se conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. Tercero, sé amigo del Espíritu Santo. Concluye el Señor el Evangelio diciendo, cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Esto nos llena de profundo consuelo y esto nos llama a tener una relación más íntima con el Espíritu Santo. Querida familia, grandes santos han llamado al Espíritu Santo el gran desconocido, porque hablamos mucho de la figura del Padre, hablamos mucho del Hijo, pero cuán poco conocemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave para entender el camino espiritual y para progresar en él. Es el santificador. Y nosotros, si no tenemos una estrecha relación con el Espíritu Santo, entonces no vamos a tener el discernimiento suficiente para poder crecer adecuadamente en la vida espiritual. Queridos, en medio de la tremenda confusión en la que estamos, en medio de los extremos en los que vivimos, por un lado,
los que están prácticamente ateos, por un lado los que dudan de cada milagro de la Biblia, quieren cambiar la iglesia y adaptarla al mundo. Y por otro lado tenemos el extremo opuesto, los que tratando de defender la verdad, la doctrina, pues la defienden con un tal celo que se olvidan completamente de la misericordia, de la compasión, de la caridad. En medio de esta confusión, en medio de estos extremos, necesitamos el discernimiento del Espíritu. Necesitamos tener la claridad interior de saber qué debemos hacer para mantenernos fieles, para seguir el camino del bien, para mantenernos adheridos al magisterio de la Iglesia, pero para nunca faltar a la caridad, para nunca dejar que nuestra alma se contamine con odios. Y para esto, repito, es necesario estar llenos del Espíritu Santo. El Señor dice acá que seremos llevados ante sinagogas, ante autoridades, ante magistrados, pero que es su gracia la que va a actuar. ¿Qué significa esto? Que en los momentos difíciles en que nos encontramos, no serán propiamente nuestras estrategias humanas las que surtirán efecto, sino que será la acción de la gracia. Nosotros humanamente vamos a hacer lo que podamos, pero confiemos porque esta iglesia es de Dios. Confiemos porque esta es su iglesia, no es nuestra iglesia. Es Dios el que la dirige. Y por muchas personas que la quieran destruir, como lo han intentado durante 2000 años, no lo van a lograr. El Señor lo prometió, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oremos. Amado Señor, quiero estar siempre de tu lado, del lado del bien. Sé que cuesta, sé que no siempre es fácil y soy un cobarde, Señor. Y en muchas ocasiones siento que mis piernas tiemblan cuando tengo que declararme como seguidor tuyo ante un mundo tan adverso, que presenta tanta animadversión a la fe. Pero hoy suplico la presencia de tu Espíritu, para que me conceda esa fortaleza que necesito para mantenerme firme. Sobre todo te suplico, Señor, que ese Espíritu Santo esté de tal forma en mi interior que jamás peque ni blasfeme contra Él, que jamás llegue al punto de no arrepentirme, al punto de obstinarme en el pecado, al punto de olvidar tu misericordia. Señor, no permitas que blasfeme contra el Espíritu Santo. Finalmente, te suplico, amado Señor, que me ayudes a tener una estrecha relación con el Paráclito, con tu Espíritu, para poder discernir adecuadamente, para poder hablar, actuar, pensar, obrar conforme a ese Espíritu y no conforme a mis débiles criterios humanos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, cuesta estar del lado del bien. Segundo, el pecado contra el Espíritu Santo. Tercero, sé amigo del Espíritu Santo. Compromiso. A lo largo de este día vamos a repetir esta bella y sencilla ejaculatoria. Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.